Bendiciones, hermanos. Es una dicha para mí el poder hablar de la palabra de Dios en esta noche. Es una gran bendición para mí también el poder hablar de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Voy a hablar sobre un tema que se llama el pecado. El pecado. Y he escogido un texto que está en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 7. Este pasaje nos va a decir acerca del pecado. 34, 7. Bueno, voy a hablar desde el versículo 6 y 7. Capítulo 34 de Éxodo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra pecado, hermanos, es una palabra griega que es hamartía. La palabra hamartía es palabra griega que significa errar al blanco. Errar al blanco. También significa esquivar un límite. Esquivar un límite. También significa perder la marca, según el diccionario Strong. Todo lo que he dicho viene en el diccionario Strong, hablando de la palabra hamartía, que es errar al blanco, esquivar un límite, perder la marca. Bien, la pregunta es: ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo entró? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Oiga lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjese bien, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y fíjese lo que dice el capítulo 3 de Génesis. Génesis 3, fíjese bien, versículo, digamos, desde el 1, hablando de la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todavía no había entrado el pecado. Pero cuando leemos versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero Dios había dicho, ¿verdad?, una orden. Dios le dijo al hombre, capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces dice Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hizo el hombre para que el pecado entrara? Desobedecer el mandato de Dios. Como él desobedeció ese mandato, entró el pecado. Y dijimos: ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco, es esquivar un límite,
es perder la marca. Podríamos decir teológicamente que el pecado es no hacer lo que a Dios le agrada, como por ejemplo desobedecer lo que Dios nos ordena hacer. No hacer la voluntad de Dios es pecado. Así que, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. La desobediencia de este hombre. Al participar, al comer lo que Dios dijo, no debes comer. Quiere decir entonces que toda desobediencia es pecado. Nosotros hemos desobedecido a Dios y a veces desobedecemos en muchas cosas a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pecando. Y dice el texto de Romanos, el capítulo 5, y por el pecado la muerte. Ahora fíjese bien lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, todos estamos en ese pecado que trae muerte. Y en la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces la Biblia nos habla de que en el mundo, en la tierra, entró el pecado y pasó a todos los hombres. Todos, ¿verdad? Es necesario entender esto. Todos hemos pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces dice el texto en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Están bajo pecado. Así que, estimados hermanos, todos, llámense como se llame, tenga la posición que tenga en el mundo, somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios, todos hemos errado al blanco, todos hemos pasado un límite. Así que estamos bajo esa potestad llamada pecado. ¿Y qué trae el pecado? La muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Eso trae el pecado, ¿verdad? Ok, miren lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Fíjense bien, ¿de dónde viene el pecado? Fíjense lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 15, 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, estimados hermanos, radica muy dentro del corazón del hombre. Se hace notoria cuando llega la tentación. De tal manera que si no nos arrodillamos y buscamos al Señor Jesucristo adecuadamente, antes de que venga la tentación y caigamos en ella, en la tentación, antes de eso, al caer en la tentación, por nuestra concupiscencia, dice el texto, ¿verdad?, que da a luz el pecado. Y es importante entender esto, que toda persona, por eso el salmista dice, líbrame de mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos. Libra de mi pecado, aún aquellos que me son ocultos. Está la concupiscencia, la seducción, la tentación, pecado y muerte. Queridos hermanos, el pecado está en el mundo. Todo hombre es pecador, de toda raza, de toda posición.
el hombre es pecador, está bajo el pecado. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el remedio para el pecado. No deje de escuchar el próximo mensaje en el próximo miércoles. Dios te bendiga.